Bueno, pues estamos con Mónica Rojas. Ahorita vamos a grabar aquí en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo y vamos a platicar un poco de todo, pero principalmente de su último libro, A la sombra de un árbol muerto, editado por Hachette. Y tengo entendido que la editora fue Fer Álvarez, ¿o no? Fer ¿Sí? Álvarez, así es. Fer Álvarez, que bueno, tiene una buena colección en Hachette y estamos muy contentos. Y pues bueno, quería platicar un poco sobre todo este libro. Eh, este es bueno, no sé qué libro sea, qué número de libro sea, porque está el de Lobo, La niña está el polaca, de la niña polaca, está el que hiciste tú, pero el que es de cuentos voces con Save the fragmentadas. Children, de voces fragmentadas, y tienes otro, ¿no? Sí, el niño ¿Tienes que unos tocó las estrellas, infantiles? así es. Digamos que es la tercera novela de largo Ajá. aliento. Tengo también libros de cuento, ¿no? Ok. Que es voces fragmentadas, y por ahí hay algunas antologías y 3 libros infantiles. Oye, y fíjate, bueno, vemos aquí en este libro la historia, porque hemos visto con otros libros contemporáneos que vemos la historia como de 3 generaciones, la abuela, la hija y luego la nieta, ¿no? Y acá, pues casi que igual, pero hay un personaje principal, bueno, que uno piensa que es principal. Fíjate que cuando yo empecé a leer la novela y estaba Magdalena, yo dije, Magdalena es el personaje principal, y luego dije, ay, ¿por qué me la mató? No, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó con ella? ¿No? ¿Por qué ya no está? Y después te sigues, o sea, porque está dividido en 3 capítulos, que es Magdalena, Petra, pero es Magdalena 1873, Petra 1910, Leonarda en 1935, y vemos la historia de estas 3 mujeres en su contexto, que sufriendo de violencia, en un entorno histórico, porque también entras en la parte de la Revolución Mexicana, la parte de la era cristera, ¿no? De cuando viene la guerra cristera. Entonces, y creo que lo volviste a hacer con los nombres como lo hiciste en La Niña Polaca, ¿no? Petra, un personaje de que parece que viene de piedra, o sea, de hecho Petra creo que viene de piedra, ¿no? Y simbólicamente el personaje es fuertísimo. Y, y en este caso, pues me queda claro que quisiste retratar, ¿no? Algo de lo que has ido trabajando, que es la infancia, las infancias y la migración, ¿no? Porque vemos con Magdalena, que es española, y se tiene que venir aquí a México y se siente como, pues, como que no está, ¿no? Como que no se halla. Y aparte, pues hace menos a todos, ¿no? Es como un poco su forma de sobrevivir o de, no sé cómo la pensaste, o sea, es que el desarrollo de cada uno de los personajes está muy interesante y es un desarrollo que me imagino, siento que es un libro muy personal, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, tiene mucho de todo, ¿no? A veces cuesta trabajo en una entrevista, ¿no? Tratar de explorar Todo. todos los elementos que incluyen, ¿no? O que implican al libro. Sin embargo, en A la sombra de un árbol muerto, te he de decir que todo fluyó de una manera muy natural y muy orgánica, porque verdaderamente creo que yo nací con la historia escrita en mi propio cuerpo. Es una historia, como bien lo mencionas, de migración, pero sobre todo es una historia de trauma, de silencio y de resistencia. Y la resistencia entendida en todas sus, digamos, acepciones, ¿no? La resistencia al deber ser, la resistencia al mandato patriarcal, la resistencia al dolor, la resistencia al peso de la maternidad deseada y no deseada, la resistencia al vacío. Entonces, en este libro particularmente, más allá del ejercicio de investigación, ¿no? Que por supuesto hay un contexto histórico sin llegar a ser una novela histórica, pues fue hacia adentro, ¿no? En algunas pláticas he dicho que de verdad yo me sentía que como si estuviera en un caballo salvaje, y como en la revolución, ¿no? Con lo que topemos, ¿no? Y así me fui con los personajes de la novela, yendo, ¿no? Y yo siguiéndolos de alguna forma, porque eran tan vivos y se sienten tan vivos
que yo no podía detenerlos. Ellos también estaban en su propio caballo salvaje y entonces en una suerte de reconstrucción y de reinterpretación del pasado, nos fuimos encontrando en un camino lleno de obstáculos, de recovecos, de oscuridad también, también de senderos muy luminosos, que bueno, finalmente digamos que se encuentran en la metáfora del árbol muerto, que si bien está muerto, está de pie. Claro, y es muy simbólico porque, bueno, el árbol es un elemento simbólico muy fuerte, ¿no? Y aquí esta parte de los simbolismos a mí me gusta mucho porque el árbol es el axis mundi, ¿no? El eje vertical, el que conecta el inframundo con el cielo. Y está en todas las religiones, ¿no? Está el Yggdrasil, que siempre lo pronuncio mal, ¿no? Tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, aquí hablas de un manzano, ¿no? Entonces, yo no sé si este manzano lo hiciste porque te salió del inconsciente o haciendo referencia al fruto prohibido. Bueno, hay muchos elementos en torno al árbol en el libro, ¿no? Está el árbol genealógico, por supuesto, está el árbol de manzanas, que tiene que ver justamente con lo prohibido, pero también con la conexión con la naturaleza, la vida, ¿no? Y hay un árbol que justo está en la portada, que es el árbol mexica del Chichihuacuaco, que siempre lo pronuncio mal. ¿Por qué lo pones atrás también, no? Además, ¿no? Que es un árbol que de acuerdo a la cultura mexica amamanta a los niños no nacidos o a los que murieron muy pequeños. Entonces, hay un montón de referentes en torno al árbol vivo, al árbol muerto, a la raíz, y todas estas voces, ¿no? Que forman una colectividad en la novela, pues al final se unen en este tronco, ¿no? Y en estas raíces que tienen que ver con el árbol desde cualquiera de sus referentes. Claro. Y fíjate que en la niña polaca vemos una historia, ¿no? Que se va desarrollando. Es un libro de fácil lectura, pero este libro lo siento mucho más complejo, siento yo. En el niña polaca creo que tardaste 7 años, habías comentado, ¿no? Que habían epígrafes que iban muy de la mano de la historia del capítulo. Aquí hay canciones, hay poesía, hay un uso del lenguaje distinto. O sea, sentí un libro muy, muy elaborado, muy, como que le trabajaste bastante, me imagino. Fíjate que fue muy natural escribirlo. Y yo creo que esto tiene que ver con la cosmovisión mexicana que tenemos, con la convivencia de la muerte, con la muerte y con los muertos, ¿no? Yo creo que en México los muertos no se mueren. Y justamente esa convivencia natural fue lo que me ayudó para rescatar estas voces, ¿no? Que de alguna manera pues le van dando sentido a la historia y de verdad, lo digo, van cobrando vida. Llegó un momento y de verdad parece una falacia esto que voy a decir, pero yo escribía sobre Petra y mi casa olía a pólvora. Y llegaba yo a Leonarda, que Leonarda es el nombre de mi abuela materna, y, y yo en sueños me decía que debía yo terminar el libro, que no lo dejara, porque hubo momentos en los que, claro, o sea, uno escarba en la historia familiar o en la historia de cualquiera, o en temas, ¿no? Que pueden ser complicados y dolorosos, y dice uno, oh, necesito una pausa, ¿no? Que eso sí, sí que me pasó cuando estaba yo escribiendo el libro. Y llegaba Leonardo a decirme que no, que tenía yo que seguir adelante. Entonces, creo que la naturalidad con la que también se lee el libro, porque viene muy conectado con la oralidad, ¿no? Con la manera en cómo te contaban las historias, ¿no? De antaño, pues tiene que ver también porque con mi manera de entender el mundo desde niña. Cuando yo era niña todo era posible. Y claro, yo tenía una abuela materna que era mi literatura. Yo no tenía acceso a libros porque vengo de una familia de clase trabajadora que tenía, digamos, otras prioridades, ¿no? En los gastos de la casa. Entonces, mi abuela materna me contaba historias y ella era mi literatura. Su manera de entender la revolución, la cristiada, los conflictos sociales,
su propio cuerpo, ¿no? La manera en cómo sus rebeliones se iban desarrollando a lo largo de la vida, fue la manera en cómo yo concebía al mundo, ¿no? Y en ese mundo que me contaba mi abuela, pues también había brujas, y había muertos, y había espíritus, y había nahuales, y había de todo. Y para mí todo era posible. Ella se levantaba en la noche y me decía, estoy platicando con tu abuelo, que había muerto hace 7 años, y para mí era normal, esa era mi normalidad. Y mi abuelo, siendo músico, pues era mi poesía. Entonces, bueno, ahí creo que desde ahí se venía gestando esta historia, ¿no? Que escribí en 2 años, pero porque quizás, y como lo digo, pues ya venía yo con el paquete, ¿no? Y con la carga y la predisposición genética de contar la historia que le perteneció a muchas mujeres en muchos tiempos. Sí, claro, porque es una historia. Estos libros me gustan porque entiendes la perspectiva, la violencia y el sufrimiento que viven muchas mujeres y que no dimensionamos muchas veces como hombres, y luego creo que ni como mujeres también, porque es siempre lo tabú, lo que no se cuenta, lo que no se sabe. Y ahorita muchas autoras están hablando de eso, tanto del cuerpo como de la feminidad, como de la sexualidad, como de todos estos temas que no quiero ser redundante porque lo he dicho muchas veces, pero si no empatizas, si no entiendes lo que viven otras personas, en este caso las mujeres, pues perpetuas discursos que ya no deberían de perpetuarse. Y entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un libro que también le recomiendo al Chicharito, porque este libro, el libro, ¿no? O sea, porque entiendes, uno, la carga de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en Magdalena, que pues el mandato social, y lo he escuchado, hace poco lo comenté, lo escuché en una joven de veintitantos años de que decía que te realizabas como mujer solo cuando eres mamá. Entonces, qué fuerte, porque vemos un personaje que está haciendo lo posible por ser madre y no puede, ¿no? Y qué es lo que sufre, qué es lo que padece en un mundo que no es, ¿no? En un lugar donde no es su pueblo, que no está con su gente y está con esta carga social tan fuerte. ¿Y a qué lo lleva? Y aparte, los traumas que genera y que la tildan de loca, ¿no? Y es que volvemos a esta misma situación que, por ejemplo, Silvia Plath lo hace en La Campana de Cristal, ¿no? O sea, no, pues es la bruja, o es la loca, o es la... O sea, cómo afecta eso en la psique de las personas. Y lo vemos en cada uno de los personajes, hasta el final, pues, del libro, en cada una de las mujeres de este libro. O sea, te va llevando, va sufriendo con ellas. Pues digo, no es un libro nada más de sufrimiento, también tiene otros remansos, ¿no? Pero sí te mantienen emociones fuertes, ¿no? Y me llama la atención que dices que tu abuelo era músico, porque aquí el personaje, uno de los personajes, pues también es músico, ¿no? Santiago, se Santiago. llamaba Y Santiago se llama también. Santiago, me imagino, porque al final de los agradecimientos, ¿no? Claro, por eso en la dedicatoria, pues el libro está dirigido, ¿no? a mis muertos, ¿no? Por todas aquellas historias que me contaron y las que me permitieron inventar. Porque el personaje de Petra, pues Petra se va de soldadera a la revolución, ¿no? Y fíjate que algo es que tienes muchos puntos que me dejaron, que se me quedaron muy grabados, hablan de los muertos de la revolución, pero no hablan de las muertas de la revolución, ¿no? Pues vemos en muchas fotos, pues que habían soldaderas y que andaban armadas y que andaban entrándole a los cates igual que todos, ¿no? A la par. Y sí, o sea, no nadie, bueno, yo no he escuchado, a mí me gusta la historia, fui a unos cursos de historia de México y nadie habla de las muertas. ¿Y hay registro o por qué se te ocurrió mencionarlo? Bueno, naturalmente lo que no se nombra no existe, ¿no? Y cuando hablamos de plurales, ¿no? Sin entrar ahí a la gramática,
pues evidentemente lo que ocurre es que se elimina el femenino, pues porque así es nuestro idioma, ¿no? Y esto me permitió explorar un poco, ¿no? Acerca de todas estas condiciones subalternas en donde las mujeres han sido silenciadas, invisibilizadas, pero también han sido idealizadas, ¿no? Creo que una de la figura preponderante de nuestra historia, justamente en la revolución, es la de la soldadera. Y pareciera que es mucho más conveniente pensar en ellas como heroínas, ¿no? Que yo no digo que no lo sean, pero también eran víctimas de una circunstancia que las orillaba y las conducía a unirse a un grupo, por llamarle de una manera no peyorativa, pero a una manada, porque si no, pues les podía ir muy mal si se quedaban solas en su casa. Es decir, no había posibilidad de supervivencia si se quedaban en sus hogares, ¿no? Entonces las mujeres conocidas como las galletas, pues eran las que seguían a sus esposos, las que se unían a la lucha, pues también desde una condición forzada. Yo creo que una de las grandes obsesiones, Jaime, que he tenido con este libro, y creo que también se puede ver en Lobo y en La Niña Polaca, es justamente la exploración de la autonomía del cuerpo femenino. Realmente somos amas y señoras de nuestro cuerpo, ¿no? Y esa pregunta aunada al trauma fue justo lo que me llevó a explorar, ¿no? Ir hacia adentro, ir hacia atrás, ¿no? Para ir, pues no retratando, porque creo que la literatura no puede retratar, ¿no? Desde una mirada quizás subjetiva del autor, todos escribimos desde la herida, desde la obsesión. Sin embargo, hacemos algo todavía más rico que el retrato, que es la exploración, ¿no? Somos exploradores, estamos en busca de algo, y como los personajes de la novela, pues yo también estaba buscando algo, ¿no? Por eso migro, por eso voy de un lado a otro junto con ellos, porque estoy buscando respuestas a algo a lo que no le encontré respuestas, ¿no? Y que por eso, bueno, pues surge esta novela como un planteamiento para que hagamos esto que estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Que es repensar el pasado, repensar nuestro presente y entender quizás, o querer entender, pretender entender, pues hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Y creo que sí, te cuestionas y tratar pues sí, tienes razón, tratar de entender y ver que desgraciadamente hemos avanzado poco. O sea, porque es a lo mejor desalentador el ver, bueno, dices, por ejemplo, en el caso de Magdalena, que estamos hablando, que es 1873, la cuestión tan fuerte de las etiquetas, que está tan marcado que por ser mujer tienes que ser madre. Y casi que, y bueno, yo en algún momento lo llegué a pensar, que todas las mujeres tienen que ser madres y buenas madres. Claro. Y si no había algo raro o malo en las Claro, que decían yo no quiero ser madre, ¿no? sí. Claro. O las que eran madres por circunstancias, pues ajenas o por accidentes o por, como dice ahí, creo que es lo que te toca, ¿no? Casi, casi, es el mandato que tenías, ¿no? Y sí, lo pones ahí en la palestra, ¿no? Y lo cuestionas. Pero también es triste, ¿no? O sea, ver que ya con esta Leonarda, ¿no? En 1935 y la hija de Leonarda, ¿no? Que es ya casi la época actual, prácticamente, pues que no sabe que se llama vulva o que no sabe que su vagina se llama vagina, ¿no? Pues es allá abajo, ¿no? La menstruación, o sea, todas estas cuestiones eh, que, que tanto para hombres y mujeres, pues son temas que no se hablan, que no se dicen, y esa ignorancia, pues nos ha llevado va perpetuando y nos trae malas cosas, pues. Y creo que además, o sea, sin ser un libro que aborde únicamente las maternidades, porque no es un libro de maternidades, sí es un libro de imposibilidades, ¿no? También se habla mucho de la figura masculina, o sea, el personaje de Juan, el personaje de Pablo, el personaje de Santiago, están ahí, ¿no? También en búsqueda de su propia identidad, ¿no? Luchando y resistiendo contra el mandato. Eh,
hombres que nacieron para águila, hombres que nacieron para ser colibrí, ¿no? Y en esa metáfora creo que hay mucho de resistencia además, ¿no? También ellos resisten al mandato. Hay muchos de ellos que no quieren revolución, que quieren música, que no quieren armas, y sin embargo también están aunados y entrelazados, eh, pues por una subalternidad, ¿no? En donde pareciera que los hombres tienen la última palabra, pero no todos los hombres valen lo mismo. Entonces, creo que hay muchas complejidades en la historia. Al final, la verdad es que creo que el elemento del árbol sirve como para ir entendiendo toda la construcción, ¿no? Y la metáfora hacia donde quiere ir la historia, que ya la historia no me pertenece a mí, ya les pertenece a los lectores, y es por eso tan rico pues ir escuchando las lecturas y las interpretaciones que le dan ustedes, ¿no? Y el sentido que le dan ustedes a, a esta novela. Sí, porque es un tema, es que bueno, sí, en un video ni de una hora ni nada, el libro tienes que leerlo y tienes que vivirlo, como yo siempre lo he dicho, no importa los spoilers prácticamente, porque toca muchísimos, muchísimos temas, es inabarcable los temas que te planteaste en este libro, porque sí hablas de los hombres que pues igual, que no quieren la guerra, que quieren la música, o que a lo mejor hasta que no quieren las mujeres, no sé, ¿no? Y se tienen que casar y terminan mal, o los que están obsesionados. Y bueno, sí, volvemos, es que no quiero ser redundante, pero sí, me acordé ahorita de la esposa del policía, ¿no? Que también quiere ser madre, ¿no? Y agarra al perrijo. También ya la cuestión de los perros y la relación de los perros. Y también hay una dimensión mítica también, porque están los muertos, están los niños, que esta cuestión muy simbólica que ya la había escuchado en alguna otra ocasión, de que entierran el cordón umbilical, ¿no? Y regresas a donde enterraron el cordón umbilical, ¿no? Es como tus raíces, a la tierra a la que estás, se podría decir que atado, ¿no? Y creo que ese acto ritual ya no sé, creo ya no se hace en la actualidad, no lo sé. No lo sé, yo sí lo hice, ¿no? Mi ombligo está ¿Con tu hija enterrado en mi o casa de Puebla y el ombligo de mi hija está enterrado en México. Y creo que hablando de esta manera de entender el mundo, ¿no? En donde todo es posible, en donde en México pues nada es fantástico, ¿no? Pues nos conduce y nos remite inevitablemente a un realismo mágico, ¿no? A un nuevo realismo mágico, digo yo, porque pues sin querer, queriendo, hay una crítica social de fondo, ¿no? No era mi intención hacerlo así, sin embargo, pues creo que resultaba inevitable al momento de hablar de nuestros muertos, de nuestros ancestros, de la crítica social, de la revolución, del conflicto, la resistencia, etcétera, etcétera. Entonces todo terminó en una gran cazuela de barro sí, sí, sí. en donde todos estos elementos pues son los ingredientes, ¿no? De una historia, como lo decías, ¿no? Compleja quizás en su construcción, pero que se va fácilmente, y eso no lo digo yo, me lo han compartido, pues justo porque la oralidad está ahí muy viva, ¿no? Uno lee el libro, me decía una de mis lectoras, y parece que mi abuela me está contando lo que vivió, ¿no? Que siempre las abuelas son como este puente, ¿no? Entre el pasado desconocido y el presente. Y me parece que además este libro pues termina siendo un homenaje pues no únicamente a mis muertos, sino a los muertos que siguen vivos y muy vivos, ¿no? Tan vivos que a veces merodean entre nosotros, que nos vienen a visitar en forma de colibrí, que nos vienen a visitar en forma de sueño, de mariposa. Y todo eso en México es absolutamente posible. Y que nos determinan como personas en la actualidad, ¿no? Fíjate que sí tienes razón, que se siente como si la abuela te estuviera contando. Hay una parte en la que bueno, estas historias de cómo se conocieron los abuelos que dicen, ay, ¿a poco así, no? ¿A poco así se conocieron? ¿A poco pasó esto, no? Entonces, por ejemplo, pones ahí una parte que yo lo platicaba con mi esposa. Digo, es que la forma en la que se conocen Sebastián, Santiago Santiago, y perdón, Leonarda. y Leonarda, y cómo se casan, dije, ay, yo será.
O sea, Pregúntale sí. a tus abuelos. Es que además el concepto de romance que tenemos actualmente es muy distinto al de la época, ¿no? Antes, pues, la mujer, ¿no? La mujer no tenía otra posibilidad, ¿no? Y la reputación era una de las cargas más importantes, ¿no? Y más difíciles de llevar en la espalda. Y es justo por eso que muchas parejas se casaban como por una coincidencia, pues a veces fatídica, ¿no? Y por eso muchas mujeres decían, es que pues yo me casé y viví 50 años con mi esposo y algunas en condiciones de violencia, pero era peor ser una mujer sola por divorciada que una mujer casada dentro de un espacio violento. Entonces, claro que era posible y estando en México además, pues se duplica y triplica la posibilidad. Claro, un país tan conservador, ¿no? Bueno, pues lo vemos, sí, que mujeres terminaban suicidándose porque terminaban siendo impuras, por decirlo así, ¿no? Como pues ya no se casaba el hombre con ellas, pues eran impuras y ya nadie se iba a querer casar porque algo de lo que también se toca, ¿no? O sea, es, bueno, la parte de las etiquetas y de el daño que hacen las etiquetas en las personas, ¿no? Esta cuestión también de la virginidad, que ha sido un tema que pues hasta a mí me tocó todavía, ¿no? Y no sé si siga perpetuándose, como si la virginidad fuera una garantía o un sello de garantía o no sé, ¿no? Que debe cumplir la mujer y si no la cumple, pues qué problema, ¿no? Y se lo canta toda la vida. Y algo también que me pareció muy fuerte es que después de ya toda una vida de casados, y que también es un tema recurrente, es de, por fin sentí hice el amor, ¿no? O sea, por primera vez, pero ya tenía 2 hijos. Sí, sí, porque volvemos al tema del cuerpo, ¿no? Y creo que en ese sentido vale la pena reflexionar acerca del cuerpo que ocupamos, ¿no? Eso no lo podemos elegir, tampoco el territorio que habitamos ni la lengua que hablamos, ¿no? Entonces, todos nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, creo que los personajes de A la sombra de un árbol muerto, pues ponen en manifiesto esa limitación, ¿no? Que le da, sí, el mandato social a cada uno de ellos, pero además el cuerpo que habitan, el color de piel, el ser indígena, la pobreza, el mestizaje o el ser español incluso, ¿no? Les da como diferentes cargas, porque no es que uno lo tuviera más fácil que el otro. Juan tenía una carga muy pesada en sus espaldas, Magdalena lo tenía, Petra, todos, Isabel, ¿no? Que es la madre de Petra. Y creo que esta exploración se da muy natural cuando, como escritor, pues aprendes a prestar oídos, ¿no? Al presente, aprendes a prestar oído a la música. Yo nací entre cumbias y boleros, es la realidad. Y cuando uno presta atención además a los temas que se abordan en los boleros de antaño, en las canciones de antaño, las de Gabilondo Soler, ¿no? Cualquiera, no importa, te das cuenta que quizás, volvemos al tema del retrato, no hay retrato, sino una exploración de la condición humana que siempre está en la búsqueda incesante e inagotable de una verdad, más bien interminable de una verdad que a veces no llegamos a comprender, ¿no? Fíjate que me, este libro, eh, ¿tuviste así un límite, que te hayas puesto un límite? Porque creo que pudiste haberte alargado tanto como quisieras, ¿no? Y desarrollar muchísimo, no sé, me recordó un poco a En busca del tiempo perdido de Joyce, ¿no? Pudiste haber sacado, ¿no? O sea, libros y libros y libros en el desarrollo de los personajes, pero sin embargo están perfectamente bien condensados. La verdad es que no me fijé un límite. En este caso, la verdad es que fue a donde llegamos en nuestro caballo, los personajes y yo, y estábamos ya muy cansados y empezamos a beber agua del manantial y dijimos, aquí nos quedamos, y todos dijimos que sí, ahí nos quedábamos. La verdad es que no lo pensé y fue
muy difícil cerrar el libro. Yo creo que en el último párrafo, sin spoilear, está todo el compendio y toda la condensación del sufrimiento de todos los personajes. Eh, y me costó mucho trabajo. Yo me acuerdo que terminé la novela, cerré la computadora y me puse a llorar durante 2 horas por todo esto que había explorado con mis personajes. Y se me llenaban los ojos de lágrimas, así como así como a Isabel, y así como a Petra, así como a Leonarda, así como a Inés, ¿no? Por todo esto vivido que además pone en manifiesto el sufrimiento ancestral de las mujeres que no alcanzan, ¿no? La independencia o la liberación de su cuerpo. Entonces, cuando yo miro hacia adelante y veo a las jóvenes en sus luchas, en sus pugnas y en su resistencia, siempre les digo, sigan, sigan adelante y háganlo por las que no entendimos, que no entendimos. Y ese quizás es uno de los mensajes más potentes de esta novela. Sí, tienes razón. Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir hablando, horas, montón de tiempo y montón de temas, porque al final a lo mejor yo lo sentí un poco desalentador porque dije, chin, sigue este sufrimiento, ¿no? Pareciera que nunca va a acabar. Pensé que a lo mejor iba a haber un cambio, pero pues no, y es que es real. Un poco sería utópico que pusieras un final distinto, ¿no? Y, y lectura que no es incómoda, ¿no? Como que pasa en el tiempo. Entonces, sí es una lectura incómoda. Creo que sí es una lectura incómoda. Sí te incomoda, pero también te hace reflexionar mucho. Entonces, pues bueno, ahí está. Pues bueno, ya está a la venta en todas las librerías, en Gandhi, aquí lo encuentran. Vamos a tener club de lectura ahorita. Ya está en Péndulo, en todas las librerías ya lo pueden comprar. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Mónica. Y pues bueno, ya nos vamos al club de lectura y nos vemos a la siguiente. Muchísimas gracias.